Muy bien, estamos al aire. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presentes aquí nuevamente en una mesa redonda de día martes, hoy 15 de septiembre. Hoy tenemos una mesa redonda muy especial para mí, como ustedes sabrán. Yo soy psicólogo deportivo. Siempre ahí en las entrevistas que hago, en los temas que meto, siempre trato de preguntar acerca del ámbito de la psicología. Así que no era de extrañarse de que inevitablemente arme una mesa redonda sobre este tema que puede ser de mucho interés para muchos ajedrecistas, padres de familia, jugadores jóvenes, o incluso gente que también le esté interesando estudiar psicología, ¿no? Le gusta el ajedrez y se esté inclinando por estudiar psicología, porque hoy me acompañan dos personas que nos van a aportar muchísimo, pero muchísimo a este tema, que también quisiera aprovechemos, de la mejor manera, que es, en primer lugar, bueno, de hecho, los voy a poner ahora en pantalla y también los voy saludando consecuentemente. Aquí los tenemos. Pues como ustedes sabrán, nos acompaña Daniela Cordero, maestra internacional, una de las primeras que hemos tenido aquí en Bolivia, psicóloga, entrenadora, ya es una veterana de Chessmec, ya la hemos tenido aquí jugando con los espectadores, la hemos tenido entrevistándola también, y por supuesto aquí en la faceta de psicóloga la tenemos para aprovechar sus conocimientos. Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues aquí emocionada por esta mesa redonda que sí, como dices, va a tener un tema bastante interesante. Gracias, Daniela. Y también nos acompaña no solamente un invitado internacional porque nos va a hablar desde Perú, sino que también, ojo, es el primer invitado en Chessmec no ajedrecista de nuestro sector, porque él es psicólogo deportivo, aunque no viene del sector de ajedrez, tiene una extensísima trayectoria en muchísimos deportes, que es justamente la razón por la cual he querido invitarlo, porque nos va a aportar su experiencia, su conocimiento de cómo se trabaja en otros deportes, habrá similitudes, habrá diferencias, qué podemos aprender también como ejercistas del trabajo de otros deportes. Además que él es me corrige Dante si estoy equivocado, él es uno de los fundadores de la Sociedad de Psicología del Deporte en Perú, ¿no es cierto? Entonces, damos la bienvenida. Buenas Sí. noches, Dante, ¿cómo estás? Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Daniela. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Y sí, yo no soy especialista en ajedrez, a diferencia de ustedes. No paso de jugar con mi hija, pero es un deporte muy bonito que tiene muchísimos beneficios, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias por estar aquí presentes y muchas gracias a toda la gente que ya se está conectando. Gracias por seguir. Nos ayuda muchísimo compartiendo este directo. Avisen a la gente o en otros grupos que ya estamos al aire y que justamente vamos a empezar ya nomás eh, pues la charla con nuestros expertos. Aquí saludamos a la gente que escribe. Suemi Ches Gutiérrez, Benjamín Valderrama, Josué Rioja, pues están conectados. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, quiero arrancar un poquito acerca de la trayectoria de Daniela. La vez que la entrevistamos, bueno, nos enfocamos un poquito más en la parte ajedrecística y en la parte, bueno, humana, ¿no? Todas las cosas que ella iba haciendo, pero me quedó ahí en el pie un tema muy especial que ahora vamos a abordar, que es el tema de haber estudiado psicología y cómo ella, o sea, mi pregunta para vos, Daniela, es cómo mientras estudiabas psicología, hacías la carrera y evidentemente estabas compitiendo ajedrez, cómo ibas compaginando, cómo ibas, bueno, influyéndote a lo mejor lo que ibas aprendiendo y si de alguna manera, bueno, te
te llamó algo más la atención del hecho de decir, ah, mira, por eso pasa tal cosa, ¿no? Sí, sí, es verdad que mientras estaba estudiando psicología aún estaba entrenando ajedrez también, y también estaba siendo profesora de ajedrez, y tal vez en un inicio más yo había enfocado la parte de la psicología educativa, ¿no? Para enseñar a los niños especialmente esto de la motivación, los diferentes tipos de motivación que existen, qué posibles tal vez herramientas podríamos utilizar para hacer más efectiva el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y fue de esa manera que fui un poco más adentrándome, ¿no?, en la psicología. Después yo misma trabajé sobre mí misma por la necesidad, ¿no?, de ser deportista, a nivel profesional es necesario siempre tener un acompañamiento. Entonces me fui adentrando un poco más en tal vez en un enfoque psicodinámico, como les comentaba. Y bueno, ahora hice un poco, tal vez un pequeño extracto de lo que, de los factores que podrían intervenir dentro de la práctica deportiva, ¿no? O sea, les comentaría a continuación después, ¿no? O bueno, cuando empecemos a conversar sobre el tema. Por favor, Daniela, de hecho quiero arrancar con esto, con tu experiencia, con las cosas que has ido sacando. Si nos podés compartir justamente esta parte, ¿no? Este enfoque que justamente bueno, es el que más te atrae. Sí, está bien. Bueno, quisiera empezar diciendo que es para nosotros muy común escuchar esta frase que dice, el ajedrez es como la vida. Varios ajedrecistas lo dicen y lo repetimos constantemente, ¿cierto? Y después se hacen ciertos paralelismos entre el ajedrez y la toma de decisiones, el ajedrez y el tiempo, el ajedrez y el éxito, entre otros, ¿no? Entonces, es que el ajedrez, desde mi perspectiva, es un espacio en el que el deportista se puede ver reflejado a sí mismo, ¿ya? Las diferentes etapas por las que pasa una partida en particular o toda una carrera deportiva en general, nos permiten encontrarnos a nosotros mismos en nuestra producción, ¿no? Nos reconocemos en el deporte. En ese sentido, es que puedo afirmar la importancia, el valor que tiene el acompañamiento psicológico a un deportista, ¿cierto? Los procesos, la práctica, la ejecución, identificar cuáles son los factores que intervienen en ellos y además elaborarlos van a marcar una diferencia, ¿ya? Entonces, como uno de los tal vez pilares está esto del deseo, ¿no?, que podría traducirse tal vez en la motivación, en la pasión, ¿cierto? Aquel deportista, ajedrecista que constantemente esté entrenando y que tenga la confianza plena de poder aplicar ese conocimiento en la práctica, seguramente va a tener una experiencia satisfactoria. Y no me refiero a satisfactoria en términos de ganar algún premio o de quedar en el podio, sino que satisface la práctica deportiva, ¿no? Uno se siente bien con el desempeño. Entonces tendríamos que preguntarnos si este deportista está motivado por su siguiente, esperando su siguiente competición, o es que tal vez se siente presionado o prefiere no participar, tal vez. Tendríamos que pensarlo, ¿no? Y sí, lo importante es ponerlo en palabras, que aquella experiencia interna se pueda ser exteriorizada mediante la palabra, ¿no?
para que uno mismo, el mismo deportista, se escuche y pueda elaborar sus miedos, sus fantasmas o incluso si, bueno, si estaba motivado y estaba esperando el torneo igual, porque de esa manera es que se está construyendo una posición subjetiva frente al deporte, ¿cierto? Bien, eso por una parte, ¿no? Después, también otro aspecto fundamental que hay que tomar en cuenta es la duda, que siempre va a estar presente. Y en el ajedrez se puede ver muchas veces cuando el ajedrecista tarda mucho en tomar una decisión, tal vez un mal manejo del tiempo y a veces la pérdida de alguna oportunidad. Eso se da más que todo tal vez en posiciones dinámicas, ¿cierto? Cuando tenemos que actuar o actuar, no hay de otra. Porque el momento en que se deja pasar, la posición cambió totalmente, la valoración pasó de ser ventajosa a ser igualada o incluso a estar perdida, ¿no? Entonces hace mucho el tomar una decisión en un momento crítico. Esto de la decisión también hay que verlo como por dos vertientes. Por un lado, es hacerse cargo de una oportunidad, ¿no? De tomar un camino, hacerse cargo de ese camino. Y por otro, dejar de lado la otra opción, que vendría a significar tal vez una pérdida, ¿no? Se pierde una oportunidad. Y es el momento en que uno tiene que decidir, según, claro, su conocimiento ajedrecístico, pero también los factores emocionales van a intervenir en esa decisión importante. Saber aceptar la falta, digamos, la pérdida, esa pérdida de esa otra opción que no se va a poder tomar porque se tiene que aceptar una sola, va a ser muy significativa, ¿no? Desde ese punto nos podemos incluso pasar a esto de la aceptación de la derrota, el haber perdido, ¿no? Hace muchos años, un gran maestro de la élite muy reconocido dijo lo siguiente cuando estaba anunciando su retiro definitivo del ajedrez. Se los voy a leer porque es un poquito largo y dice él: tras un desengaño amoroso, la solución es cambiar de mujer. Pero solo hay un ajedrez y a mí ya no me interesa. De modo que mi persona no tiene, de modo que mi problema no tiene solución. Eso había dicho él, ¿no? Al momento de retirarse del ajedrez. Pues le había ido mal en un torneo. Para suerte de los aficionados, para nosotros, al poco tiempo él retornó al tablero y hasta el día de hoy nos deleita con sus partidas. Es así que, bueno, cuando uno se enfrenta a la derrota, es verdad que es necesario tener tal vez un espacio para poder elaborar esa pérdida, aceptarla y poder continuar con la carrera deportiva. Por muy prestigiosa que sea una carrera, muy exitosa tal vez, no siempre se va a ganar, ¿cierto? O sea, siempre va a estar el hecho de que en el ajedrez, como en el deporte en general, está ese factor de nunca se sabe. Un pequeño mal paso, una pequeña mala decisión puede determinar el perder la partida, ¿no? Y aceptar la derrota es importante para poder continuar. En este caso, tal vez como psicólogos, tendríamos que preguntarnos cómo hace este deportista dentro y fuera del tablero para aceptar un rotundo no, ¿cierto? Y bueno, por último, también quisiera tocar el tema de el acompañamiento de las personas tal vez más representativas para el deportista, los familiares cercanos y los entrenadores también,
puesto que el ejemplo que ellos den, las palabras, el apoyo, van a dejar huella y van a determinar también el desenlace, el recorrido del deportista. Ya lo de este Totalmente. caso, cuando era niño, mi madre me dijo, si eliges ser soldado, serás general. Si eliges ser sacerdote, serás papa. Fui pintor y llegué a ser Picasso. Lo dijo así, ¿cierto? Bueno, entonces, nosotros tomando en cuenta los diferentes factores que intervienen en la psique, es necesario que estemos presentes acompañando al deportista con miras a que él mismo, mientras va generando sus propias respuestas, encuentre una congruencia entre lo que siente, piensa y hace. Los logros, los galardones vendrán después, ¿no? Bueno, tal vez esa sería mi contribución por ahora. Muchísimas gracias, Dani. Aquí me has lanzado un montón de temas que, a ver, no quiero dejarlos en el aire porque justamente se los quiero pasar a Dante, que es en un principio, para que nos contribuya de su parte, en un principio hablabas acerca de verbalizar los miedos, ¿no es cierto? Justamente el hecho de poder y permitir a los jugadores el no guardarlos, sino identificarlos y poder verbalizarlos. En otro punto que me pareció súper importante es el tema de toma de decisiones y el cómo las emociones influyen no necesariamente en hacer la mejor jugada, sino en cómo yo me siento al hacer esa jugada, ¿no? Y tomar esa decisión, porque cada jugada es una decisión, ¿no? Y enfrentarse a la posible ganancia o pérdida. Y en un tercer punto que me pareció más importante todavía, que es muy poco conversado en psicología del deporte, que es el afrontamiento del retiro, ¿no es cierto? Me fue mal, o ya estoy cansado, o estoy quemado, tengo otros intereses y me retiro de la competición. Y quiero agarrar estos tres temas, si bien posiblemente haya muchos más temas y los espectadores también nos pueden escribir sus preguntas y nos pueden escribir las dudas también que tengan y que hagamos que pasárselas que quieran, que yo se las pase a los panelistas. Quiero pasar un poquito con Dante porque Dante también quiero que nos cuente también él en qué deportes ha trabajado, porque evidentemente, bueno, yo estaba charlando un poco con él y a diferencia de lo que mucha gente piensa, no siempre un psicólogo deportivo se enfoca o se especializa específicamente en un deporte, ¿no es cierto? El psicólogo del deporte, bueno, se enfoca en el rendimiento del ser humano, ¿no? De la mente, y a través de esa especialización, pues, se puede enfocar en distintos deportes. Entonces, Dante, contanos un poquito en qué deportes has trabajado y cómo desde tu experiencia, desde tu conocimiento, afrontas, puedes elegir el deporte que quieras, estos tres temitas que nos ha lanzado Daniela, ¿no? El afrontamiento de los miedos, la toma de decisiones y el retiro, ¿no? Un poco para complementar. Ya. Sí, bueno, yo he trabajado con más de 20 deportes. Los deportes con los que más he trabajado, que se me vienen a la mente, son fútbol, surf, atletismo, natación, tenis. Esos son los que más he trabajado. Bueno, también he trabajado vóley, básquet, squash, badminton. Pero los que mencioné al principio deben ser los con los que más he trabajado. Yo, bueno, con ajedrez tuve alguna pequeña incursión hace mucho tiempo y bueno, me parece muy importante lo que ha mencionado Daniela, tenemos para desglosar ahí hasta mañana, creo, porque es muy rico todo lo que Sí, sí. todo lo que ha mencionado. Y yo empezaría por ahí, bueno, si divago mucho ya me aterrizas, No te preocupes. pero ha mencionado un montón de cosas sumamente interesantes, porque de lo que yo he podido observar, no tengo mayor vinculación más que el ajedrez recreativo que puedo haber jugado con mi hija, o que jugaba con mi hermano, o algunos documentales que he visto
Es un deporte, como ya es obvio, ¿no? Sumamente mental. Y que tiene una particularidad a diferencia de otros deportes. Es sumamente mental y requiere muchísimo conocimiento previo. O sea, hay muchísimos estudios que tienen los ajedrecistas que tienen que ahí, bueno, poner en ejecución. Y entiendo que hay mucha presión, porque además esa cita fabulosa que nos da Daniela de un gran maestro, cuando yo he podido ver documentales, historias de ajedrez, se suele observar, recoger el nivel de presión, de autoexigencia de los grandes maestros y esos niveles de burnout, de quemarse, y varias veces dicen, bueno, ya no puedo más con esto, ¿no? Yo alguna vez leí, corrígeme si me equivoco, que en una partida podían perder hasta 3, 5 kilos sudando del nivel de presión de En estar ahí en la torneo, sí, sí. silla, y a diferencia de los deportes sí, que yo he practicado, no tienes la descarga, tú que eres especialista en fisiología, Guillermo, de botar con el esfuerzo físico, porque estás ahí anclado en tu silla. O no te dejan ni pararte, o me equivoco. Hay El... situaciones, evidentemente, que podés levantarte, bueno, ir al baño o ver otra partida, pero evidentemente el momento en el que no estás, digamos, en el tablero, pues son puntuales, ¿no? Te fuiste. No, no es que todo el tiempo estás levantado, ¿no? Entonces, La mayor cantidad del sí. tiempo estás en el Y las tablero. partidas pueden, entonces, y esas partidas al alto nivel puedes estar horas, o me equivoco. Sí, 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 correcto. Entonces, el nivel de atención que requiere, el nivel de presión, Daniela mencionó algo bien importante, es cómo tú manejas además tus pensamientos, porque estás en esta jugada, pero de repente te quedaste mentalmente en la jugada anterior, se me pasó el momento, perdí mi oportunidad o me equivoqué, ¿no? O ya está, y también tienen que tener esa capacidad de estar pensando en las siguientes jugadas. Entonces, Daniela mencionaba también cómo manejas la Y derrota, eso, pero antes de la derrota es cómo perdón, Dante, manejas la frustración. Sí, claro, sí, eso justamente quería preguntarte, Dante. ¿No coincides o no ves que esa manera de pensar o ese procesamiento también le pasa a otros deportistas, por ejemplo, un tenista, ¿no? De un punto perdido? ¿Ves un poco similitudes al momento de procesar ese tipo de sí, información? claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que acá se vuelve, digamos, en estos deportes, por ejemplo el tenis, que tienes tiempos más cortos, eh, deciden en milésimas de segundos. Pero sí tienen mucho tiempo para pensar. Por ejemplo, un tenista se sabe que más o menos los números que se manejan mientras no sea cancha rápida, por cada hora de juego, en realidad hay 15 minutos de juego efectivo, lo cual quiere decir que estás 45 minutos con tu cabeza. Uh -huh. El ajedrecista no tiene ni los 15 minutos de respiro por cada hora, está todo el tiempo, la hora completa de juego, con su cabeza sin la descarga, ni siquiera no se puede meter ni un pique, ni un saltito. No se puede gritar tampoco, creo. No se puede. Entonces, claro, entonces ahí yo entiendo claramente, claro, cómo no te vas a bajar los 3, 5 kilos ahí sudando, el nivel de presión, y tú estás ahí, además no es que estás ahí ya, o sea, estás ahí y tienes que estar atento a la jugada, con la jugada que pasó, con las 3, 4, 5 movidas que pueden venir después, o sea, yo terminaría con mi cabeza, me latiría así, pero de una manera Daniela nos puede explicar. Entonces, ¿no? Y hay que estar en el momento, y hay que estar en el presente, y hay que tener confianza. Y de ahí el otro día que no manejaba mucho y era un viejo de revista, también hay todo este manejo de estrategia psicológica. Cómo lo movilizo al otro, le quito confianza, lo engaño, porque hay también toda una información, no solo de estudiar el juego, sino de estudiar los rivales. Y mientras más juegas contra los mismos rivales, más se conocen. Entonces, termina siendo de una complejidad y una riqueza fabulosa, pero el desgaste es fuertísimo, ¿no? Y a veces mientras más subes, también sube tu ego. Entonces, el dolor emocional de la derrota puede ser muy duro y terminan teniendo burnout, quemando, y decir, bueno, no puedo más con esto, por el sufrimiento que les puede generar justamente, ¿no? Ahí también, bueno, entre los temas habías puesto la capacidad de verbalizar.
Pero ahí es bien interesante, ¿no? Porque planteas la capacidad de verbalizar cómo te sientes, qué te pasa. Pero yo preguntaría, dentro de mi ignorancia y de lo que he observado, yo no veo que entrenen la capacidad de verbalizar. Yo veo que están entrenando las jugadas con el tablero, estudiando, pero ¿cuánto tiempo están o cuán acostumbrados están a verbalizar lo que les pasa, lo que les siente? Porque una partida, o sea, puede movilizar muchas emociones y muchas sensaciones. Y Aniela decía algo fabuloso que a mí me encanta, que es estar alineado entre pensar, sentir, hacer y actuar. Y eso implica un autoconocimiento profundo. Entonces, cuando tú me dices, ¿cuáles son las similitudes? Pucha, yo veo todas las similitudes. Veo similitudes nomás. La diferencia que veo es que no tienen el movimiento físico. Claro, ¿No? exactamente. Después ya las diferencias son el movimiento físico, las reglas, que cada deporte tiene sus diferencias de reglas, pero las similitudes son las mismas, ¿no? Son muchísimas. Yo te pregunto, Dante, a nivel, por ejemplo, como psicólogo deportivo, en tu práctica profesional normal, que has trabajado con más de 20 deportes, como me decías, de repente te llega a tu consulta alguien no sé, un deportista de un deporte en el que no habías trabajado nunca, ¿no? O tenés un poco de desconocimiento, no sé, vamos a ponerle, no sé, el lacrosse o no sé, lo que sea, waterpolo. Eso no Imaginémonos he un trabajado. Los Mira, que no hay, fútbol justamente, americano. no sé, sí, por ejemplo, ¿no? Y llegan y vos decís, bueno, Sí. ¿cómo es la aproximación? ¿Cómo inicia el trabajo del psicólogo deportivo? ¿O directamente le decís, no, yo no sé de este deporte, pues búsquese un especialista en este deporte? ¿O crees que de alguna manera, estamos viendo algunas similitudes, ¿no es cierto?, ¿no? Entre las peleas, los distintos deportes. ¿Cómo comienza el trabajo del psicólogo deportivo? Una aproximación a trabajar con alguien que, bueno, en tu caso a lo mejor no conoces o no estás muy empapado con ese deporte, ¿no? ¿Cómo es en tu práctica profesional Sí. ese proceso? Bueno, eso me ha pasado en todos los deportes, salvo en 3, que son los deportes que yo he practicado, que son fútbol, surf y artes marciales. Entonces, el resto de deportes siempre viví esa experiencia, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esta actividad? Hoy en día está muy en boga el tema de que, bueno, tenemos que ser especialistas, psicólogos del deporte, especialistas específicos en el deporte, lo cual ayuda, pero yo siempre prefiero empezar por la base. Yo creo que la base tiene que ser finalmente psicología, porque eso es lo que le vamos a aportar. Su deporte se lo van a aportar ya los especialistas, ya tener el entrenador, la gente que maneja. Y te lo digo porque ese es el acercamiento que yo tengo hoy, porque antes he tenido el acercamiento tradicional que está en boga, es decir, no, me aprendo el deporte y todas las reglas. Lo que sí facilita es hablar su léxico, ¿no? Entonces aprender las palabritas, la jerga para, para entrar mejor. Pero para mí es muy importante porque a veces siento que la psicología del deporte se ha alejado un poco de la psicología y nos acercamos más al entrenamiento. Y yo creo que tenemos que meterle más psicología, porque ese es nuestro core, eso es nuestro aspecto principal. Lo otro también suma, es fabuloso, pero yo creo que lo que realmente necesitamos, o sea, porque al final estamos hablando de variables psicológicas de motivación, atención, concentración, confianza, manejo del estrés, la ansiedad, las presiones, regulación emocional, cómo le va con sus pensamientos. Entonces, y de ahí, bueno, efectivamente lo vamos a adaptar, ¿no? Porque no es lo mismo un deporte colectivo que un deporte individual, un deporte que es con puntos, un deporte que es sin puntos, un deporte que juzgan, un deporte que no juzgan, un deporte, no sé, que termina con un tiempo y otro deporte que tú tienes que finalizarlo. Y así podemos encontrar diferentes variables. Entonces lo vamos a adaptar. Lo que sí, más importante que ver todo, es más bien adaptar a los tiempos y las características del deporte. Porque cuando tú me cambias una regla, sí me cambias las características. Por ejemplo, imagínate el tenis. El tenis no finaliza con el tiempo. Pero si el tenis dijeran, bueno, finaliza la hora de juego,
cambiaría, ya me cambiaste el deporte. Yo juego mucho en el tenis, por ejemplo, los tiempos de descanso, tengo que hacer rutinas con esos tiempos de descanso. Y así diferentes características. Pero yo sí estoy convencido que tenemos que estar más con psicología. Lo otro también, obviamente, suma, pero lo que necesitamos es estar con lo que es lo nuestro, ¿no? La psicología. Aquí Germán Benítez nos escribe una pregunta muy interesante. Dice, consulto, ¿es en el deporte colectivo, por ejemplo, fútbol, vóley, etcétera, más fácil la aceptación o la superación de la derrota que en un deporte individual como el tenis o en este caso el ajedrez? Se las lanzo a los dos porque obviamente creo que es importantísimo conocer la perspectiva. Daniela, ¿qué le puedes responder a Germán? ¿Cuál es tu percepción acerca de la aceptación? No creo que sea más fácil aceptar la derrota, la pérdida. Lo que sí, tal vez en los deportes grupales, tal vez además de todo habría que trabajar también el sentimiento de culpa, porque incluso en ajedrez, tú sabes que vamos a la Olimpiada y en la Olimpiada se juega en equipo, cada uno desde su tablero, pero al final se suma el resultado de cada uno, ¿no? Entonces es un desempeño en equipo. Y pasa muchas veces que uno puede decir, si yo ganaba, el equipo ganaba. Entonces, por mi culpa han perdido. O debía empatar, ¿no? Debía seguir jugando para arriesgar, ¿no? Entonces, bueno, habría que trabajar ese sentimiento de culpa que definitivamente va a ser negativo para los futuros encuentros dentro de esa competición, pues al ser un trabajo, bueno, es un trabajo en equipo, ¿no? Todos comparten la misma responsabilidad, pero muchas veces de manera subjetiva no se lo siente así. Entonces, por eso digo que tal vez también habría que trabajar en ese sentido el sentimiento de culpa. Buenísimo. Y Dante, ¿qué le puedes responder a Germán? Sí, bueno, va a variar por las características personales. Lo que sí en ocasiones pasa, y hay alguna data al respecto, es que en los deportes colectivos es como que la responsabilidad puede ser más compartida y eso de alguna manera puedes generar una estrategia psicológica como que te liberas de la culpa. Bueno, ya no fue mi error, sino fue del otro. En cambio, cuando es un deporte individual, es más difícil echarle la culpa al otro, que bueno, a veces se las ingenian y le echan la culpa al entrenador, al papá, a la mamá, pero finalmente lo que suele pasar es que te tienes que confrontar, si quieres perseverar y destacar en tu actividad es finalmente, bueno, soy yo. Y ahí entramos con lo que dice Daniela, que es la culpa. De hecho, los mejores deportistas son los que tienen la mayor capacidad de autoperdón. Entonces, por ejemplo, en el tablero, estamos ahí, se equivocó en una jugada, perdió su oportunidad. Uno que dice, bueno, me equivoqué ya, estamos en esta jugada porque esta ya pasó, es en el pasado. Y otro que se puede quedar 10 movimientos machacándose en la cabeza cómo perdí esa oportunidad o cómo cometí ese error y ya en ese momento ya se le fue la partida, ya mentalmente se fue. Y no solo cuando ya acabó la partida, sino durante. Y después estoy seguro que les pasa, ahí esa noche no pueden dormir y están repasando toda la partida. Y cómo no sueltas. Entonces una estrategia que a mí me encanta es, porque si no, efectivamente tienen culpa y no sueltan, es ya, revisa qué funcionó, qué no funcionó, apúntalo, lo aprendes y de ahí suéltalo y déjalo ir. Entonces nos cuesta muchas veces soltar, nos cuesta muchas veces dejar ir, ¿no? Y todo eso es trabajable, es entrenable y se debe hacer, porque si no, además, va a ser poco probable que pueda perseverar en esa actividad deportiva y desarrollarse a alto nivel, porque como decía Daniela, la verdad que se gana y se pierde, y si tú quieres estar en lugares expectantes, vas a perder probablemente muchas veces y tienes que aprender a lidiar con eso, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta trabajar con mis deportistas es, nosotros no trabajamos nunca para ganar, trabajamos siempre para rendir y como consecuencia de ser tu mejor versión será más probable obtener el resultado deseado.
porque no depende solo de uno, el otro también trabaja, también se esfuerza, también tiene capacidades. Entonces, como que tenemos muy en mente eso de ganar, ganar, ganar. Acá en mi país, ¿no? Que ser ganador, que ser perdedor, les encanta decir esas cosas. Y en realidad nadie te puede garantizar ganar porque no solo depende de ti. Entonces, tienes que enfocarte en rendir y eso hará que estés más cerca. Y al final el balance suele ser más positivo. Vas a ganar mucho más de lo que pierdes y no existe ni equipo, ni deportista invencible, ni invicto. Esa es la realidad. Porque además, si yo estoy con culpa y me quedo triste, no solo perdí esa partida, sino no voy a entrenar bien un día, 2 días, una semana, 2 semanas, hasta que me termine perdonando y superando ese momento, cuando suele venir una competencia tras otra, ¿no? Dante, mencionaste en tu respuesta una estrategia, me pareció muy interesante y quiero recalcar porque nos comentas que la utilizas y puede ser interesante para los que nos escuchan, que es el tema de materializar cuando se quedan con una culpa, ¿no es cierto?, con un error, materializar, ¿no?, el momento de escribirlo, ¿no? No simplemente darle vuelta. Dante nos decía, ¿no?, el tema de que en vez de darle vuelta y que se quede aquí en la nebulosa que tenemos en la cabeza, que lo escribas, lo vuelves material, ¿no es cierto? Lo aterrizas y lo estructuras. Lo escribís, lo aprendes, y como es material, también lo podés desechar. Entonces se convierte en un pequeño ritual que te ayuda Ritual, claro. Esa culpa, ese error, ¿no es cierto? Me pareció súper interesante y buenísimo el aporte, Dante. Y otra cosa, gracias Guillermo, y otra cosa bien importante, que a veces satanizamos el error y la verdad es que yo sepa no existe ser humano perfecto. Entonces todos nos vamos a equivocar y el crecer, parte del crecer, el proceso de desarrollo, el proceso de aprendizaje significa equivocarse. Entonces, claro, si enseñamos a que equivocarse es malo, va a ser más probable que se genere culpa, a diferencia si tenemos un discurso de, oye, equivocarte es parte del proceso de aprendizaje, nadie nace sabiendo. Entonces, para crecer hay que equivocarse. No, por ejemplo, a mí no me gusta cuando para no equivocarte no intentas. No, yo prefiero que intentes y te equivoques probando y así vas a aprender. Entonces, tiene que ver mucho con el discurso de los formadores, de los entrenadores, de los papás, del entorno, y cómo se vinculan con el error, y eso, dependiendo de esa vinculación, generará más o menos culpa, ¿no? Exactamente, Dante, 100% de acuerdo con ambos. Creo que es un trabajo que independientemente de la disciplina, bueno, en este caso, si nos estamos enfocando en el ajedrez, tiene que ser trabajable, y obviamente es trabajable, pero tiene que ser trabajable independientemente que la persona se encuentre en ese momento, en esa situación, porque también se puede hacer un trabajo preventivo, ¿no? Cuando le puede llegar a suceder al jugador y que lo pueda enfocar de mejor forma. Aprovechando esto, quiero también leer un poco la pregunta que nos lanza Fidel. Fidel, que me parece súper interesante, que sé que a lo mejor lo orienta más al ajedrez, pero también es aplicable justamente a muchos otros deportes, que dice, si tienes estrés o ansiedad, ¿es malo o bueno jugar torneos competitivos? ¿No? Se refiere un poco a los torneos abiertos, me imagino, en este momento que hay, sobre todo en el ajedrez online, en el momento de uno estar súper estresado, ansioso, ¿no? A lo mejor terminas una partida súper enojado. ¿Es malo o bueno ahí meterse a jugar un torneo competitivo? Daniel, un poco que es más orientado, creo yo, la pregunta al ajedrez. Te paso primero la bola. ¿Qué le puedes decir a Fidel? Bueno, esas experiencias tal vez negativas, seguramente todo en exceso va a dañar, ¿no? Entonces, como mencionaba antes, es para mí importante poder hablarlo, ¿no? Tener a alguien de confianza con quien uno se pueda abrir y poner en palabras aquella ansiedad o estrés, digamos, ¿no? Hasta ponerlo en palabras, conversarlo, definitivamente va a hacer que esa carga emocional baje un poco y bueno, ya decidirá, ¿no? El ajedrecista si
se siente cómodo como para continuar con la práctica deportiva. De otra manera, siempre se puede hacer una pausa saludable para poder elaborar lo que le esté pasando y cuando a su tiempo pueda retornar al torneo o a practicar, ¿no? Creo que es algo, antes de pasar con Dante, quería ahondar un poquito con vos, Daniela, porque creo que es algo que nos ha pasado a todos los ajedrecistas con el boom del ajedrez online. Antes, el ajedrez presencial, pues nos obligaba un poquito incluso a poner esa pequeña pausita, ¿no es cierto? Terminaba una partida y para empezar otra, aunque sea con el simplemente hecho de reordenar las piezas o de tener que levantarte, si es un torneo, incluso aunque sea un torneo blitz, te tenías que levantar y tenías que dar de nuevo el pareo, te tenías que volver a sentar. De por sí, el ajedrez presencial tenía normalmente esas pausas que han quitado el ajedrez online y el hecho de que terminas una partida, ya sea bullets o blitz, dependiendo del ritmo que jugues, termina la partida y en 3 segundos podés estar jugando la siguiente y la siguiente, ¿no es cierto? ¿Ves alguna diferencia en cuanto, ya ahora te paso la pregunta, Daniela, en cuanto a ya la psicología del ajedrez presencial al ajedrez online, ya que justamente Daniela, un poco también para poner en contexto a Dante, Daniela ha participado, ¿no? Ha sido parte del equipo boliviano en las Olimpiadas online que se han hecho hace muy poquito atrás, entonces tiene mucha experiencia en torneos fuertes presenciales online. ¿Ves alguna diferencia en cuanto a cambiar, ¿no? esa parte de la psicología del jugador de ajedrez que ha traído el ajedrez online? ¿Cómo lo has vivido? Sí, bueno, ahora definitivamente es más exigente por lo que decías, no contamos con el tiempo suficiente para recuperarnos. A veces incluso con esa modalidad arena que ha aparecido recientemente, se juegan fácil unas 20 partidas en 2 horas de manera consecutiva, ¿no? Sin un mínimo de descanso. Y pues claro, hay momentos en que uno puede caer y eso se desencadena en una serie de partidas mal jugadas, ¿no? Es verdad que en ese sentido es un reto para nosotros el poder trabajar esto de sobreponerse rápidamente. Incluso la toma de decisiones también ha cambiado porque el tiempo es menor y se requiere de mayor destreza. En ese sentido, bueno, tal vez más que todo afecta el tiempo y la capacidad que uno ha tenido, bueno, para entrenar lo suficiente. En este sentido sería táctica, tal vez ejercicios, problemas. La mayor cantidad de problemas que haya podido solucionar seguramente le van a dar más confianza al ajedrecista para poder tomar sus decisiones a toda velocidad, ¿no? Considerando que tenemos 3 minutos para terminar la partida, en muchos casos. Entonces, vos, Daniela, recomendarías un poquito, por ejemplo, en el caso puntual que dijiste de estar jugando un torneo donde no hay mucho tiempo, por ejemplo, en el caso de la modalidad arena, de incluso darte un pequeño respiro, darte unos cuantos segunditos, un poco, bueno, no sé cuánto tiempo realmente te pueda llegar a permitir en arena, no muchos, pero el pausar, ¿no? Especialmente si has tenido una partida muy estresante o una derrota ahí que te ha dejado ahí un poco dolido. Sí, me parece importante saber hacer un corte, ¿no? Y separar las cosas, porque muchas veces, bueno, como decía Dante, lo que pasó va a determinar, vamos a veces a hacer que determine nuestro presente o nuestro futuro, ¿no? Y eso definitivamente va a ser negativo. Hay que separar las situaciones, ¿no? Hacer un corte. Y bueno, los pocos segundos que tengamos, si los podemos aprovechar, bueno, eso es importante. Así sea mirar a otro lado para luego retomar la pantalla, ¿no? Sí. Así es, así es. Dante, te paso un poco, no es necesario que nos hables directamente con ajedrez, quiero aprovecharte también, por ejemplo, en el fútbol o en otros deportes, por ejemplo, sos practicante de artes marciales, ¿no es cierto? Nos comentabas también un poco
la similitud. ¿Cómo le podés responder desde la perspectiva del deporte general a Fidel, ¿no? Si tenés estrés o ansiedad, ¿es malo o bueno jugar, ¿no? Competitivamente, ¿no? Sí, no, yo trataría de llevarlo al ajedrez. No es ni bueno ni malo, es una realidad. O sea, el deporte de competencia y mientras más alto el nivel y mientras más se juegas, es natural que de repente cuando a uno le importa algo se estrese, se sienta ansioso y lo que tiene que hacer la persona es aprender a manejar esto. De hecho, y para ponerlo en contexto, es que nuestro cerebro es como que tiene tres cerebros, ¿no? Hablamos del cerebro triuno, el cerebro de supervivencia, el cerebro emocional y el cerebro lógico pensante. Entonces queremos estar en el cerebro lógico pensante para poder tomar las mejores decisiones, como decía Daniela. Cuando hablamos de rendir, el rendimiento se da en un único momento, que es el tiempo presente. Entonces queremos estar en ese momento. Claro que suena más fácil, es más fácil decirlo que ejecutarlo, pero lo que requiere es práctica y entrenamiento, ¿no? Como decimos, uno no hace en competencia lo que no ha entrenado. Entonces hay que practicar. De ahí si es saludable o no, bueno, habrá que ver cada caso. En algunos casos, como decía Nela, bueno, de repente tendrá que descansar. En otros casos habrá que asumir el reto y manejarlo. De hecho, el ajedrez, de lo que voy a observar en muchos campeones, o sea, el nivel de presión y saturación y burnout a veces es impresionante. Con lo cual también, si no hay un adecuado manejo, ya estamos hablando también de un conflicto con nuestra salud mental por la práctica en sí. Y no solo en el ajedrez, sino en el deporte en general. O sea, a veces se piensa, no, el deporte es sano. No, el deporte no es sano per se. El deporte es sano dependiendo de cómo se maneja, porque si no se maneja adecuadamente, también puede ser perjudicial. Entonces, como bien decía Daniel, las culpas. O sea, una persona, imagínense que todo el día esté con culpa, de cuando en cuando, bueno, va y pasa, pero si eso ya es una constante, a mí me preocuparía seriamente. Entonces, hay que ver de trabajar eso con la persona. De ahí, bueno, me han hablado de las modalidades, me han cambiado las reglas con este ajedrez virtual. Es un poco el ejemplo que ponía Tene, o sea, te han cambiado las reglas. Y al cambiarte las reglas hay que modificar las estrategias. Entonces, porque es una partida tras otra, entonces hay que trabajar, más o menos entiendo que es 2 horas sin parar y habría que aplicar estrategias. No tenemos mucho tiempo para el calentamiento psicológico, que es la preparación previa. Hay que ver en todo caso, establecer rutinas y estrategias continuadas. Como bien decía Daniela, en verdad, cada nueva partida necesitamos una reseteada, un reinicio, para olvidarnos de lo anterior, ya haya sido buena o haya sido mala, porque cada partida es una nueva partida. Pero si entramos con la contaminación de la partida anterior, no importa que nos haya ido muy bien, incluso a veces uno ve, pero estoy contento, me ha ido bien. Igual estás desenfocado. Estás en un pasado agradable, pero en el pasado, y tu rendimiento es ahora, en este presente. Entonces, y el rendimiento, como les decía, solo se da en el presente, y cuando queremos llegar al estado máximo de rendimiento, que es lo que los psicólogos llamamos el estado de flow, solo puedes acceder a ese estado del presente, ni con pensamientos negativos, ni con pensamientos positivos, solamente desde el presente. Y lo bueno es que hay un montón de estrategias, un montón de herramientas, hoy en día muy buenas, muy efectivas, espectaculares para trabajar eso, pero digamos, hay que ponerle el tiempo. Lo que no estamos acostumbrados, o el deportista no está acostumbrado en mi experiencia, es a ponerle el tiempo y la dedicación al trabajo psicológico, ¿no? Tú le preguntas, ¿cuánto haces de lo físico y lo otro? Bueno, no en ajedrez, no, pero en otros. Pero en ajedrez puede decir, ¿cuánto tiempo te dedicas a estudiar, a ver partidas, a practicar? Entonces de repente te dice, ¿y cuánto tiempo le dedicas a tus ejercicios psicológicos, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo te dedicas, como decía Daniela, a hablar? ¿Cómo te sientes? ¿No? Y si el deporte tiene 4 áreas entrenables, la técnica, táctica, físico y psicológico, y yo además agregaría, no soy preparador físico, pero la parte física yo entiendo que en el ajedrez también sería importante, no sé cuán incorporada se tenga. En algún momento Tiger Woods en golf revolucionó el golf con el trabajo físico, porque si me están diciendo que puedes perder
muchos kilos por el estrés, la tensión, el sudor, la capacidad física aumenta o disminuye tu capacidad de atención. Además, bueno, no sé cómo harán, pero yo, pucha, estoy mucho rato sentado y ya estoy que me desarmo y me duele todo, y eso hace también que me desconcentre por las sensaciones corporales. Entonces, al final, sin importar el deporte, los que los hace sentado, como puede ser ajedrez, como puede ser póker, como puede ser un gamer, igual también necesitan de entrenamiento físico. Entonces, igual tienes que entrenar las 4 áreas: la técnica, la táctica, el físico y la psicología, ¿no? Así es, buenísimo aporte, Dante. Me quedo mucho con el tema de dedicarle el tiempo y darle la importancia, que es exactamente una de las primeras cosas que justamente también yo hago, ¿no? El reforzar la idea de que la psicología o el trabajo psicológico no son palabras mágicas, ¿no es cierto? No es decir, ya, Claro. qué pequeño dato, qué pequeño tip me puede dar, entonces ya cuando me vea en ese momento lo aplico y no voy a estar estresado, no voy a estar nervioso, sino justamente el entrenarlo, el practicarlo para justamente dominarlo, ¿no? Y obtener los beneficios Yo, más yo les adecuados. digo mucho, cuando tú entrenas y aprendes algo nuevo, piensas, pero cuando tú quieres maestría y ejecutar, tú sientes. Y ese sentir Ujú. requiere mucha práctica. Así es, así es. Y una de las partes, para los que nos están viendo, quédense, sigan conectados porque eh, justamente quiero ahondar en esta parte práctica para los que nos están viendo, de que hay algunas herramientas o ejercicios que directamente, evidentemente, es necesario trabajar de la mano de un profesional, pero hay algunas cosas que sí pueden ir haciendo desde sus casas, sí pueden ir implementando, ¿no es cierto? Como para que cuando trabajen con un psicólogo no empiecen desde cero, ¿no? Entonces le vamos a ir preguntando, vamos a ir ahondando con ellos aquí. Pero me llega otra pregunta interesante antes de llegar a eso de Germán Benítez. Gracias por participar, Germán, y darnos tus preguntas que nunca me lo había planteado, la verdad. Dice, como psicólogos deportivos, ¿entrenan a sus clientes para quebrar psicológicamente la mente del adversario o esto se considera antideportivo? Porque creo que existen maneras dentro de las reglas de cada deporte de jugar con la mente del otro, como podría ser, por ejemplo, en el ajedrez, jugar una apertura que sabemos que le molesta al rival. Me parece interesante con el tema de los juegos mentales que hay, ¿no? De molestarlo, de intentar meterse en la cabeza. Eh, Sabemos que de alguna manera existe, pero como psicólogos deportivos, Dante, te paso primero la pregunta a vos. Si viene un cliente y te dice, mira, tengo un match contra tal gente, no trabajes conmigo, enséñame cómo meterme en la cabeza del rival. ¿Qué les Sí. respondería? Bueno, primero, no juzgamos el deporte, sino jugamos con su reglamento. El, el reglamento te permite hacer unas cosas y no te permite hacer otras. Tú estás permitido hacer todo lo que el reglamento lo permite. Entonces, es un poco inocente pretender, no, esto no se debe hacer cuando el reglamento lo permite. Y voy a poner un deporte de un ejemplo un ejemplo de un deporte que yo he trabajado. El surf es un deporte que el que ha salido campeón del surf, bueno, es correr las olas, ¿no? Y algo que se critica y uno que ha salido, varios campeones del mundo han salido campeones del mundo utilizando esta táctica, es marcar. Porque la prioridad de ola, por ejemplo, cuando es 1 contra 1, varía. Yo tengo la prioridad de la ola, de ahí la tiene el otro. Entonces, usan su prioridad de la ola para quitarle la ola al otro, marcando, o no dejan que el otro agarre la ola. Entonces, eso a veces es criticado. Entonces, sí es algo que se trabaja. Las estrategias
se trabajan básicamente jugar con las reglas del deporte y si se trabaja jugando con la psicología del deporte. El tenis utiliza muchísimo esto, ¿no? La lectura de en qué momento, en qué estado emocional está el rival, de conocer. Y de hecho, cuando yo trabajo con deportistas, digo, no solo tú tienes que conocer, si tú no te debes evidenciar, porque si el otro se da cuenta que eso te molesta, ¿tú crees que lo va a hacer más o lo va a hacer menos? Acá en Perú tenemos un dicho que dice, el que se pica, pierde. ¿Por qué? Porque el que se pica deja de pensar. No está con su cerebro racional, está con su cerebro emocional. Entonces, sí, no les voy a mentir, es algo que se trabaja jugar con las reglas y se trabaja el conocimiento del rival y el conocimiento de sí mismo y la regulación. Ahí se parece un poco al póker. O sea, no mostrar cómo tú te estás sintiendo. Incluso usamos la palabra cara de póker, pon cara de póker. Exactamente, sí, sí. Y Daniela, ya haciéndola más ajedrecística, digamos, la pregunta, eh, ya sea como psicóloga o incluso como jugadora, ¿qué pensás sobre un poco meterse en la mente del rival e intentar molestarlo lo más posible? Aparte de jugar, prepararse un repertorio, ¿no? Entrar en hacer un laboratorio, como se llama en ajedrez, ¿no? Para jugar una apertura que molesta al rival. ¿Se te ocurre otras maneras también un poco obviamente, dentro, como dice Dante, dentro del reglamento, ¿no? De ganar una batalla psicológica, ¿no? Antes, al momento de enfrentarse a un rival. Sí, definitivamente el lenguaje corporal va a decir mucho, ¿cierto? Entonces hay muchos ajedrecistas que se paran ahí y con toda la confianza del mundo empiezan a agarrar las piezas y incluso la manera en que mueven las piezas, en que tocan el reloj, puede ser así como de manera tal vez impositiva y el otro puede sentirse agredido o porque tiene tanta confianza, ¿será que ya me está ganando? Entonces empieza la duda, ¿no? Sin embargo, ese juego me parece que es como de doble filo, porque si el otro no entra en ese ir y venir, terminaría siendo una especie de acting out para el otro, ¿no? Una especie de teatro para el otro y nada más. Si el otro no está tomando en cuenta, si se centra en su posición, tal vez hasta como digo, puede ser de doble filo, pienso. Claro, ese movimiento brusco de las piezas tiene que ir acompañado también con jugadas fuertes, ¿no? No Claro. puedo regalo piezas, regalo todo, regalo. Al final no se justifica, ¿no? Es importante lo que dice Daniela, ¿no? Porque me hace acordar, es algo que yo trabajo con los deportistas, porque efectivamente van a haber deportistas que sí les gusta hacer esas estrategias y hay otros deportistas que no. Y lo que yo he observado es que muchos deportistas llegan y me dicen, este rival me hace esto para molestarme. Y efectivamente se lo hacen para molestarlos porque ya los conocen. Y le digo, bueno, el rival ya se dio cuenta que te molesta. ¿Te molesta? Sí. Bueno, no lo va a dejar de hacer, lo va a hacer más. El rival se siente feliz. Cada vez que tú te molestas, se siente feliz. Lo estás reforzando. Entonces, lo que hay que trabajar es, el rival no va a dejar de hacer eso, sino cómo tú te manejas, no controlas lo que hace el rival, controlas cómo te manejas tú ante esas circunstancias. Y lo que suele pasar es lo que dice Daniela, es como un espejo. Si el rival te hace la agresión para molestarte y no te afecta, el otro duda, oye, le regresa, es como un boomerang. ¿Qué pasó? Pero no reaccionó y ya le metiste la duda al otro. Y lo que suele pasar, de ahí vienen felices acá, oye, sí, no sabía qué hacer porque estaba esperando la reacción habitual. Entonces, ese juego psicológico es de ida y vuelta, que también es divertido, ¿no? Porque finalmente es un Tiene, juego.
Sí, exactamente. En inglés le dicen los mind games, ¿no es cierto? Los juegos Sí, mentales sí, ahí de la sí. guerra psicológica que pueda haber detrás del mismo juego, ¿no? Eh, Tony Cava nos escribe que me da pie para entrarme ya a la parte más práctica, ¿no? A todas las personas que nos van escuchando, que nos dicen, ¿no? El deporte competitivo, ¿qué tanto afecta a los nervios, ¿no? Eso más o menos ya he ido hablando, por supuesto que afecta muchísimo. Y la segunda parte de su pregunta, que me parece más práctico, dice, ¿qué es mejor para adaptarse a los nervios? Superarlos, ¿no? Aquí, en otras palabras, Tony nos está pidiendo algunos consejos prácticos, ¿no? De cómo desde sus posibilidades, desde su casa, cómo puede ir comenzando a trabajar los nervios, ¿no? Intentando comenzar a superar. ¿Qué consejos, qué ejercicios, qué estrategias podemos recomendar específicamente, por ejemplo, en el tema de los nervios, de jugar? Daniela, no sé si quieres comenzar a responderle a Tony. Bueno, ya empezaré. Pienso que esos nervios, esa tensión previa, si bien es natural, tal vez se incrementa cuando uno está muy enfocado en ganar. Si el objetivo es simplemente hacer lo mejor de mí, superar mi partida anterior, mi nivel anterior, ese nerviosismo no sería tan determinante tal vez. Y además, por otra parte, ya a nivel deportivo, quien entrena más confianza tiene de sí mismo porque su saber ha incrementado, ¿no? Entonces, tal vez su desempeño pueda ser mejor, la aplicación pueda ser facilitada, siempre y cuando uno haya hecho su trabajo antes. Pero cuando uno sabe que no lo hizo, claro, empieza la duda, debí haber entrenado más, o no me acuerdo las variantes en esta línea, y empieza, ¿no?, a uno a ponerse nervioso, ¿y ahora qué va a pasar? Porque no me acuerdo. Es eso, ¿no? Obviamente no podemos dar tal vez una receta de, como decías, paso 1, paso 2. Es un trabajo constante que empieza desde el día 1 hasta el último día que vayamos a jugar ajedrez en este caso. Así es, Daniela. Muchísimas gracias, que creo que es muy complementario al momento de afrontar los nervios, que es el tema de la confianza, ¿no? El trabajar ese, mm, ese tema de los nervios a través de la confianza es algo, creo yo, súper importante que menciona Daniela. Evidentemente, ¿no? Y también vuelvo a hacer la aclaración, todas las cosas o consejos o información que nos den aquí los expertos, evidentemente, si no se lo practica, si no se lo profundiza, si no se lo sigue todo día, pues evidentemente va a quedar simplemente en las palabras, ¿no? Tienen que practicarlo, tienen que profundizar, idealmente buscar un profesional al respecto, ¿no? Para que les ayude justamente a continuar, a planificar el trabajo. Y ya habiendo hecho la aclaración, Dante, ¿cómo podemos orientar dentro de nuestras posibilidades ahorita en esta plataforma a Tony, ¿no? Bueno, coincido plenamente con Daniela, se nota su expertise, su experiencia como deportista, como entrenadora y como psicóloga. Los nervios, primero que nada, tienen mala prensa o han tenido mala prensa. Entonces, a veces se le atribuye como una emoción negativa o mala. No hay emociones positivas ni negativas, hay emociones agradables y hay emociones desagradables. Entonces, los nervios, las sensaciones, a uno lo pone nervioso algo que le interesa. Si no te interesa, si no te moviliza, no te pone nervioso. Entonces, si te gusta el ajedrez y quieres competir y tienes expectativas, naturalmente te vas a poner nervioso. Entonces, hay que normalizarlo y naturalizarlo. O sea, los nervios son esperables, son naturales. Entonces, tenemos que aprender, no van a desaparecer, tenemos que aprender a convivir con ellos, tenemos que aprender a regularlos, tenemos que aprender a manejarlos. Entonces, primero normalizarlos, eso ya debe ayudar. De ahí, bueno,
hay muchas técnicas. La técnica más sencilla y simple, y dentro de mis favoritas, es simplemente respirar. Lo que suele pasar es que hay una conexión entre lo que piensas y la respiración. Si estoy desbordado, pensando negativamente o muy preocupado, mi respiración se va a acelerar. Y si estoy calmado, mi respiración va a ser más lenta. Ahí Guillermo, bueno, nos puede dar unas clases, que es especialista en fisiología, pero observar nuestra respiración, tratar de inhalo, exhalo, igual como decía Guillermo, no es porque, claro, nunca lo hice, llevo a la competencia, entonces inhalo, exhalo, me voy a estar desconcentrado, no voy a ver la partida porque voy a estar pensando en la respiración. Entonces, es como todo esto requiere práctica, porque a un nivel avanzado, efectivamente, tú puedes automatizar, o sea, tú podrías jugar las 2 horas de partida en línea que mencionaba Daniela, utilizando esa respiración, por ejemplo, lo cual va a reducir los niveles de tensión y vas a poder pensar mejor, pero para hacer eso requiere maestría, requiere práctica. Entonces, y a veces lo que pasa es que, no, lo practiqué 3 veces y no me funcionó. Bueno, le digo, entonces es porque es como que decir, yo tomé 3 clases de ajedrez y entonces ya no funciona el ajedrez. O si yo hago artes marciales, ya practiqué 2 días una patada, no me sale, no sirve esta patada. Si uno revisa los maestros de cualquier actividad, un deportista, un músico, un actor, se pasan toda la vida practicando, un pintor, para desarrollar maestría. Y requiere muchísima práctica, ¿no? El otro día estaba trabajando con un guitarrista y yo le contaba, por ejemplo, Paco de Lucía, que es un famosísimo guitarrista español de música flamenca. El pata, 8 horas al día, practica su guitarra. Un fuera de serie, o sea, ya uno que 8 sigue practicando todos los días. Y uno revisen a sus músicos favoritos, cuánto tiempo le dedican y cuánto practican. Entonces, esas cosas no son casualidad. Y eso, como decía Daniela, efectivamente la práctica te da confianza, mejoras tu habilidad y tienes más confianza. Oye, no es lo mismo ir a competir pensando, nadie ha practicado tanto como yo, que pensar, uy, en verdad no he practicado tanto, ¿no? He estado medio flojo. Y de ahí tiene que ver, porque la confianza, practicar da confianza, pero el siguiente nivel de confianza, que a veces no coincide con la cantidad de práctica, es qué es lo que te dices, qué es lo que te dices a ti mismo. Entonces, a veces sí puede haber gente que ha practicado mucho, pero se dice mensajes desvalorizantes, se pone mensajes de duda. Bueno, ahí obviamente necesitas un trabajo específico para superar eso, ¿no? Así es, buenísimo ambos aportes. La verdad que es un trabajo constante y como ven, ya nos están tirando incluso algunas cosas que directamente ustedes pueden ir comenzando a practicar en sus casas. El tema de la respiración, Dante mencionaba, súper importante, la manera a calmarse y relajarse. Hay evidentemente material en línea, ¿no? Donde se pueden informar acerca de cómo respirar, pero lo más básico es simplemente respirar profundo y pausado y evidentemente mantener un mismo ritmo para poder controlar esa aceleración que viene natural o viene de la mano a través de ponerse nervioso. Entonces, muy interesante, Dante, lo que decía de ir practicando el respirar a un cierto ritmo para que me salga natural, no tenga que estar concentrado y controlando mi ritmo de la respiración y pueda seguir un ritmo pausado, profundo de respirar mientras juego, por ejemplo. Es algo bastante importante que nuevamente no se logra de un día para el otro, se tiene que practicar hasta que justamente se domine. Seguimos leyendo un poquito los comentarios. Ahí tenés hinchada, Daniela, te cuento. Hola, Alejandra, dice Daniela, la mejor ajedrecista de Bolivia. Ahí te manda unos aplausos. Gracias. Eric Ferrano dice, como decía el gran maestro Anand, ocúpate de una partida a la vez. Muy cierto, gran frase. Gracias, Eric. Jesús Enrique Arroyo dice, el mejor exponente del ajedrez psicológico fue Manuel Lasker,
que estuvo 27 años consecutivos como campeón del mundo y tiene muchísimas frases, Lasker, ¿no? Acerca de la psicología del rival, ¿no? Acerca de cómo él se adaptaba y jugaba lo que al rival más le molestaba, ¿no? Algo muy, muy representativo con respecto a la pregunta que nos planteaba hace un momento. Sí. Yo quiero poner ya un poco para globalizar, fíjense, ya nos pasamos de la hora súper rápido, la verdad, como decía de entrada adelante, nos podíamos quedar hasta mañana hablando de un solo tema. Y de hecho, bueno, ustedes saben, esta no va a ser la primera iniciativa sobre psicología. Quiero comenzar a hablar, si bien ahorita estamos dando un pantallazo general, ya se van a venir mesas redondas, a lo mejor específicamente hablando, por ejemplo, solo de los nervios, o solo del estrés, o solo de concentración, ya un poco ahondando y especificando los temas, ¿no? Que se puedan suscitar en la carrera del ajedrecista, pero yo creo como una primera aproximación, la verdad que me parece genial los aportes que ambos nos están dando. Y quisiera pasarles un poco la pregunta igual de manera general, ¿qué herramientas o qué ejercicios ustedes creen justamente que nuestros espectadores pueden comenzar desde sus casas? Uno ya nos ha comentado Dante, ¿no? Acerca de la respiración, otro también comentaron sobre el tema de materializar un miedo, ¿no? Algo escribiéndolo, aprendiendo y luego desechándolo. Daniela nos comentó acerca de siempre tener a alguien justamente con quien poder hablar, ¿no? Y verbalizar esos miedos, ¿no? No guardárselos, tener a alguien cercano. ¿Qué otras herramientas o estrategias también se les ocurren que nuestros propios espectadores también puedan ir implementando por sí mismos, ¿no? Como yo les decía, para cuando llegue el momento de trabajar con un profesional, no empezar justamente de cero. ¿Quién nos puede aportar por ahí un poquito a ese aspecto de algunas otras cositas que hayan quedado en el aire? Bueno, tal vez un poco en realidad complementando a esto de la materialización. En nuestro caso, nosotros tenemos el apoyo de la computadora, ¿cierto? Entonces, una vez terminada la partida, es importantísimo, vital, el analizar la partida, ¿cierto? Y una de las maestras, la maestra Ángela Franco de Colombia, incluso en uno de los talleres que dio en el solsticio, decía, además de escribir las variantes que debí haber jugado o las variantes que estoy preparando, además de ello, también pongo un pequeño comentario sobre cómo me sentía y cuál había sido mi proceso de pensamiento en ese momento, dice ella, ¿no? A veces pone que, bueno, es que sí, tengo esta variante, pero la estoy guardando mejor para futuro, qué sé yo, ¿no? Mensajes cortos, algo que ella esté sintiendo en ese momento. Entonces es importante hacer tal vez ese paralelo, ¿no? Y además esto de identificar dónde ha estado el error es importante porque muchas veces, claro, la incertidumbre genera angustia y tal vez sea ese el motivo por el que uno constantemente está en que he perdido y mañana tal vez qué pasa si pierdo, ¿no? Entonces, identificar, aclarar dónde está ese error puede hacer que también la angustia baje, ¿no? Y se pueda realizar el corte del que habíamos hablado para continuar. Y esto de los mensajes de la maestra, que pues sí, definitivamente ayudan a seguir construyendo la carrera del deportista. Así es, muchas gracias, Daniela. Dante, igual lo mismo, que nos puedes complementar, algo que se haya quedado un poco en el aire o para complementar o añadir. No, lo de Daniela fabuloso, me parece que es un análisis que yo hago mucho en otros deportes, que es revisar el partido y tú puedes revisar todas las áreas. Entonces, cuando revisas las dificultades de tipo emocional,
De ahí puedes incorporar y también de cuando en cuando revisar en la partida cómo estoy, ¿no? Entonces, si me desregulo, ahí puedo de repente enfocarme un poquito más en las respiraciones. Algo que es muy efectivo y es, bueno, sencillo de ejecutar, pero es un ejercicio muy potente, es, por ejemplo, hemos hablado de las prácticas específicas en la ejecución deportiva, pero hay las prácticas que tú puedes hacer, así como vas al gimnasio a entrenar la parte física, hay que hacer la gimnasia mental. Y un ejercicio de gimnasia mental es sentarte en una silla y simplemente observar tu respiración. Entonces observas tu respiración, se te va la atención, regresas la atención a la respiración, no tratas de modificarla, sino simplemente observarla. Esa es una estrategia de regulación emocional, es una estrategia de reducción de estrés, de ansiedad, es una estrategia que potencia tus capacidades de atención, concentración, y tiene toda una serie de beneficios para rendir porque hace que tu cerebro funcione más, mejor y con menos recursos, que es lo que quieres además para la ejecución, y también tienes beneficios para tu calidad y estilo de vida, ¿no? Y es algo bien sencillo de ejecutar. Lo que requiere es práctica y compromiso, separar un tiempo para hacer tu práctica, que es muchas veces lo que nos cuesta, ¿no? Fantástico, Dante. Quiero que un poco especifiques, porque es uno de los ejercicios que también en mi práctica utilizo muchísimo al momento de trabajar con deportistas, que justamente este ejercicio. Entonces consiste en que un jugador encuentre un lugar cómodo para sentarse, cierre los ojos y se concentre nada más en su respiración. En observarla sin querer modificarla, simplemente observarla. Naturalmente, la mente divaga, entonces se te va, la regresas, se te va, la regresas. El entrenamiento, cuando hablamos de atención, concentración, no es realista pretender que vas a estar 2 horas atento. Entonces el entrenamiento es que cuando se te va, regreses lo más rápido posible, para que puedas estar la mayor cantidad de tiempo atento. Y la otra práctica que incluye eso es que también, así como naturalmente la mente divaga, naturalmente la mente juzga. Porque ya estás ahí, uy, ya se me fue otra vez. ¿Y cuánto tiempo tengo acá practicando esto y se me va otra vez? Y eso después tú lo trasladas, es una práctica de no juzgarte también en la partida. Entonces, es una práctica sencilla que tiene un montón de beneficios, o sea, tiene beneficios orgánicos en el cerebro, tiene beneficios en las variables psicológicas que queremos para rendir y en las variables psicológicas que necesitamos para nuestra calidad de vida también. Porque una de las cosas que, bueno, yo con mi ignorancia, pero cuando he observado documentales de maestros de ajedrez, es que no suelen ser muy amables consigo mismos. Se dan duro cuando no logran lo que quieren. Y eso después genera esos burnouts que me estaban comentando, lo cual hace además menos sostenible estar a ese nivel y menos probable que te mantengas, porque naturalmente el ser humano busca evitar lo displacentero, lo desagradable. Entonces hay que vincularnos con la actividad desde un enfoque más amable, y en muchos casos a veces somos más amables porque nos han entrenado a ser más amables con el otro, pero no tanto con uno, ¿no? Porque cuando a ti te dicen, ay, ¿cómo le haces? Tú no le puedes hablar así a la persona, al otro, ¿no? Hay que ser amable, hay que ser educado, hay que ser correcto, y así nos educan. Pero no nos educan tanto para, oye, sé amable contigo mismo. Trátate también bonito, trátate también con cariño. Y esas cosas no se dan, pues, así espontáneamente. Hay que trabajarlas. Buenísimo el ejercicio, el aporte que nos está dando Dante. Ya saben, es un ejercicio corto, fácil, gratuito. O sea, esto ya lo pueden comenzar a practicar y, por supuesto, comenzar a sacar el beneficio, porque, no sé, a ustedes les habrá pasado siempre el ajedrecista desde la foto, desde afuera, parece concentrado, ¿no? Quieto, mirando el tablero, pero con la cabeza puede estar centrado en el presente, como puede estar centrado en el futuro, qué es lo que voy a hacer, o puede estar centrado en el pasado,
Entonces, este tipo de ejercicios les va a ayudar también a la concentración para aprender a soltar pensamientos y volver a concentrarse, a centrarse en el presente y al mismo tiempo eh, el, el evitarse, lo que decía Dante y Daniela también, esos pensamientos negativos, ¿no es cierto?, que pueden determinar ciertas decisiones también sobre el nivel. Así que buenísimo el ejercicio, Dante. Bueno, Me alegro que lo hayas traído sobre la mesa. También aprovecho antes de irnos una última preguntita aquí de Freddy Escobar, que creo que es necesario leerla. Dice, hola, buenas noches. Mi pregunta sería, si una niña es inteligente y capta rápido las jugadas, pero es flojita para jugar, le hago dejar el juego. Creo que le faltó ahí el punto, bueno, el signo de interrogación, pero la pregunta es, bueno, si está flojeando todo eso, le hago que deje de jugar, no me imagino, es la incentivo, ¿no? La estimulo también para que juegue más. ¿Qué hago con este caso, ¿no? Yo creo que evidentemente nos faltaría un poco de información, nos faltaría conocer un poquito más la situación, pero así a grosso modo quisiera pasarles también la duda para poder responderle aquí a Freddy. ¿Quién empieza? Bueno, sí, es verdad que en cada caso es diferente. Cada quien aprende a su tiempo, además, y a su ritmo y a su manera. La importancia de un entrenador es que él mismo pueda conocer a su estudiante y adaptar las diferentes herramientas al aprendizaje, ¿no? Además, el ajedrez se puede practicar por ser un hobby o porque, bueno, ayuda, tiene beneficios, qué sé yo, y no necesariamente tiene que ser competitivo y tiene que estar 8 horas o 12 horas entrenando. Es verdad que la motivación, el deseo hace mucho. Es importante que le guste jugar, ¿no? Que se divierta en todo caso, más allá de buscar que sea la campeona, es importante que se divierta. El ajedrez finalmente es un juego y está para divertir a la gente, no para sufrir el ajedrez, ¿no? Sería sufrir el ajedrez, ya nos estamos alejando del objetivo. Así es, Dani. Pienso, Gracias, Dani. Totalmente de acuerdo. ¿Algo que complementar a la respuesta de Daniela, Dante? sí, coincido, ¿no? Y bueno, algo que es bastante usual en el deporte en general, ¿no? Confundimos talento. El talento es el talento para aprender, o sea, tiene talento para aprender más rápido. Entonces, digamos que tienes talento, le demora 1 minuto en desarrollar la habilidad del deporte. Y tienes otro chico que tiene un talento y le demora 3 minutos desarrollar la habilidad de ese deporte. Entonces, pero ese chico talentoso en muchos casos atribuye que no logra las cosas o no desarrolla la habilidad por su esfuerzo, sino por su habilidad, su talento para aprender, perdón. Entonces tenemos que vincular a los chicos que vas a desarrollarte en función a la dedicación, al tiempo y al esfuerzo, y lo que sí, algunos tienen más facilidad o no que otros para aprender, pero muchas veces lo que pasa es que chicos talentosos atribuyen a una capacidad, digamos, innata y no le ponen el esfuerzo y la dedicación. Entonces el chico que se demoraba más en aprender termina pasándolo al otro. Uh-huh. Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Para no perder chicos en el camino. Y Daniela mencionó algo bien importante, ¿no? La motivación, la pasión que se tenga. Y hay que regular esta también porque la motivación es traicionera, porque es cíclica, ¿no? Entonces hay que medir un poco las cargas. A mí me gusta siempre vincular, finalmente la motivación crece y aumenta en función al aprendizaje, porque mientras más aprendes se vuelve más interesante, más divertido, puedes hacer nuevas cosas, entonces hay que estar atentos a satisfacer esas necesidades de aprender de los chicos, ¿no? Que el aprendizaje es divertido
y mientras más aprendes se vuelve más entretenido tu práctica, ¿no? Porque puedes hacer más cosas. Así es, así es. Muchísimas gracias, Dante. Bueno, ahí tienes la respuesta a Freddy, ahí que nos pone el pulgarcito arriba. Tony, bueno, ya habíamos dicho que era la última pregunta. Lo siento, Tony, perdón por no poder responder la consulta, pero la verdad es que ya nos estamos quedando sin tiempo. Evidentemente, ya lo he dicho antes, no va a ser esta la única mesa redonda que organizaré sobre temas psicológicos. Quiero hacer muchas más porque nos han quedado muchísimos temas ahí por tocar, por debatir, por aportar. Así que no te preocupes que va a haber una nueva oportunidad en el futuro para seguir ahondando sobre la psicología del ajedrez. Solo me queda a mí agradecer muchísimo a Daniela, a Dante por su participación, por los aportes. La verdad de que esto es aprender de ustedes, escuchar sus experiencias siempre es gratificante. Espero, imagino también que los espectadores pues también han aprendido, se han llevado algo, tanto a nivel de, digamos, teórico como a nivel práctico. Así que creo que ha sido una mesa redonda mucho mejor de lo que hubiese podido esperar. Les agradezco muchísimo. Daniela, no sé si queda algo, no sé, pendiente que quieras decir a la gente o que quieras que haya quedado un poquito en el aire y ya manera de despedir. Bueno, creo que sí, de verdad hemos podido conversar temas bastante interesantes. Tomar en cuenta también que tal vez en Bolivia la psicología del deporte no está siendo tan considerada, no es que los deportistas todos tengan un psicólogo deportivo, y en muchos casos tal vez sea por este tabú de que la psicología es para los locos, entonces yo no, si yo no estoy mal, ¿por qué voy a ir al psicólogo, no? Entonces son ideas que tenemos tal vez que ir rompiendo, porque siempre la psicología, más allá tal vez de ser, de ir a solucionar problemas, también puede ser preventiva, ¿no? Y puede ayudar a fortalecer las características de la personalidad que uno tenga, ¿no? En este caso del deporte, pues nos va a ayudar a potenciar mucho a los deportistas. Así es, muchísimas gracias, Daniela. Dante, lo mismo, agradecerte un montón y no sé si queréis, bueno, como algunas últimas palabritas para los espectadores, a lo mejor que haya quedado algo en el aire. No, agradecerte, Guillermo, por la invitación. Siempre es un placer estar contigo, conversar, compartir. Que eres un gran profesional al cual admiro. Daniela, igual, un honor compartir contigo, una maestra de tu nivel, y muy honrado y agradecido realmente con ustedes por este espacio, por la invitación. Felicitarlos e invitarlos a que continúen haciendo su maravillosa labor por su deporte, por su país, por la psicología, así que para adelante. Si la gente, Dante, te quiere seguir, te quiere un poco aprender también, comentarles un poquito, páginas, cómo te contactan. Bueno, tengo todas las redes, me encuentran en Facebook como Dante Nieri, psicólogo del rendimiento, canal de YouTube Dante Nieri, psicólogo del rendimiento, mi página web dantenieri.com, mi Instagram Dante Nieri psicólogo, no sé si algo más me falta por ahí. Hemos, como bien decías, con un fabuloso equipo hemos creado la reciente Sociedad Peruana de Psicología del Deporte y del Ejercicio, SOPSIDE, que los pueden encontrar como sopside.com con .p. Nada, ya a disposición de los que necesiten, un placer. Gracias, Dante. Daniela, no te pregunté porque más conocida en el ajedrez boliviano no puede ser, pero bueno, si alguien también te quiere contactar, tanto para un trabajo, entrenamiento, todo eso, ¿cómo hacen para comunicarse contigo? Bueno, igual por Facebook, con mi nombre tal cual, Daniela Cordero. Y bueno, tal vez aprovechar para comentarles sobre el proyecto de solsticio ajedrecístico. Próximamente vamos a tener un
torneo infantil amateur que va a tener características un poco diferentes y va a ser una actividad interesante. Entonces pueden pasar por la página Solsticio Ajedrecístico para mayores datos. Busquen entonces en Facebook Solsticio Ajedrecístico, que ahí va a haber novedades, como ya lo han hecho antes, de programar talleres, seminarios, pues también hacer un torneo que pinta muy interesante. Así que ya saben, de mi parte simplemente acotar que lo que hemos aprendido aquí también, que una de mis principales intenciones de armar esta mesa redonda era de que encontremos una normalidad, ¿no?, en trabajar la parte psicológica en el ajedrez, y de que no nos extrañe para nada de que encontremos muchas similitudes de la mente competitiva de un ajedrecista con la mente competitiva de cualquier otro atleta. Entonces, por ende, podemos asumir que obviamente si el ajedrez es un deporte y las mentalidades se parecen, pues podemos trabajar y aproximar la mente de un ajedrecista como un atleta. Y lo podemos tomar así y trabajarlo con la misma seriedad y con la misma profesionalidad, porque existen ya profesionales en el medio que pueden hacer lo posible. Así que con esta última reflexión, pues quiero despedirme. Muchísimas gracias por estar presentes. Nuevamente, muchas gracias a los panelistas. Y conmigo será hasta la siguiente semana con una nueva mesa redonda. Que tengan una excelente semana. Ya saben, aquí en Chessmec tenemos videos en vivo todos los días. No se pierdan mañana. Sigue el desafío Chessmec versus Chess System con la maestra internacional Natalie Monroy versus la maestra mexicana Lili Fuentes. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Muchas gracias, buenas noches. Chao, gracias, buenas noches.